Hoy quiero hablarles, como dice el título, de la historia de dos traidores. La historia tiene muchos traidores famosos. Marcus Junius Brutus, han oído la expresión, hasta tú Brutus, traicionó a Julio César y se unió a quien era enemigo de ambos, Pompeyo. Otros, como Absalón en la historia bíblica, traicionó a su padre y arrastró consigo a el consejero y amigo fiel de David, Ahitofel. Otros, como Pedro Santana en nuestra historia dominicana, en un momento un prócer de la patria que peleó contra los invasores haitianos y en su gobierno o en su segundo gobierno anexó o proclamó la anexión a España. Eso lo toman muchos por traición. Y por supuesto, quizás el traidor más famoso de la historia, Judas Iscariote, que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Esa famosa y proverbial puñalada en la espalda. Algunos conocemos ese dolor y ese golpe del traidor. Quisiera que leyéramos juntos muchos textos, un poco largos, pero quiero que los leamos para que captemos la idea de esta traición de dos hombres, dos traidores. Porque la historia no es solamente la traición de Judas, es también la traición de Pedro el apóstol. Pero fueron dos traidores con historias muy similares, pero terminaron distintas. Y yo quiero que consideramos por qué esos dos traidores terminaron tan distintos. Empecemos leyendo Mateo capítulo 26, versículo 31 en adelante. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondiendo le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos también dijeron lo mismo. Saltemos al versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: no sé de qué hablas. Así que cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta, y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Mateo 27, versículo 1. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Y entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿y a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Saltemos a Juan capítulo 21, versículos 15 al 19. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, Bar-Jona en el original, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas.
y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Y esa es la lectura de la palabra de Dios. La historia que mencionó Micael, que yo había hecho sobre el abuelo de Spurgeon, fue una que hice con relación a su pastor, Otto Sánchez, y qué bueno que él no está aquí para yo decir todo esto que voy a decir. Se lo pueden contar, no me importa. Su pastor es un erudito, su pastor es un gran predicador, tiene una memoria fotográfica y a mí me encanta sentarme a escucharlo, aunque sea bebiéndonos un café en una mesa. Tengo un librito en mi teléfono que se llama Conversaciones con Otto Sánchez. Cuando él está hablando por teléfono, como a él le encanta hablar, ustedes lo saben, yo voy ahí tomando notas y aprendiendo cosas. Y después voy y se las digo a la iglesia y ellos creen que el sabio soy yo, pero fue que se las robé a su pastor. El caso es que cuando el abuelo de Spurgeon, de Charles Spurgeon, lo invitó a predicar a su iglesia, él lo presentó de esta manera: este es mi nieto Charles, él predica el evangelio mejor que yo, pero él no tiene un evangelio mejor que predicar. Entonces hoy vamos a compartir el evangelio, es el mismo que le predica a su pastor, que lo hace mejor que yo, pero al final vamos a hablar de lo mismo. Y vamos a hablar de la historia de dos traidores, Judas y Pedro, historias similares con un final totalmente distinto. Yo no sé si a ustedes les gustan esas películas, que uno la está viendo y se pasa ahí 1 hora y media, esperando que maten al malo. Y sucede que el malo no era el malo, era otro. Y entonces el malo resulta que era el bueno. Esta sección de la escritura recuerda un poco eso. Dos historias similares donde hay dos malos, pero uno termina bien. ¿Por qué digo que hay dos malos? Porque tanto Judas como Pedro fueron traidores por igual. Ambos negaron lo que es ser un discípulo. ¿Cuál es la marca principal del discipulado? Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Judas no se negó a sí mismo. Judas vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Uno cree que eso es mucho dinero. ¿Saben cuánto eran 30 piezas de plata? 5 semanas de salario. Un salario de 1 mes y 1 semana. Muy poco. Pero como Judas era codicioso, para el codicioso no hay límite. La gente piensa que los codiciosos son los ricos, los que andan en carros grandes. No, el codicioso muchas veces es el que no tiene y codicia tener. Y la codicia no tiene límites. El codicioso procura tener, se apasiona, anhela, codicia cualquier cosa, aunque sea poca. Y Judas, en su codicia, vendió a Jesús por una miserable suma del salario de 1 mes y 1 semana. Pero Pedro también negó el discipulado. Pedro también no se negó a sí mismo y siguió a Jesús. Él era impetuoso y era porfiado. Y a la hora de la verdad, Pedro tampoco se negó a sí mismo. Pedro parecía muy valiente. Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Todos ustedes saldrán huyendo porque está escrito. Y Pedro dice: se pueden ir todos ellos, pero yo jamás te negaré. Pero a la hora de la verdad, una niña adolescente, una de las sirvientes en la casa del sumo sacerdote, lo hizo temblar. Y al final terminó negando a Jesús y escogiendo su vida en vez de perderla por causa de Cristo. Ambos cometieron la misma traición. Ambos negaron su condición de discípulo,
aunque sabemos que uno de los dos era falso, pero actuaron igual. Muchas veces los cristianos actúan como los no cristianos y viceversa. En segundo lugar, tanto Judas como Pedro, fueron advertidos por Jesús sobre lo que vendría. A Judas se le dio una oportunidad de escapar. Cuando Jesús dice en la última cena en el aposento alto, uno de ustedes me va a entregar, y Pedro le dice a Juan, ¿quién es? Porque Juan estaba cerca de Jesús, y el Señor le dice, ¿quién es, Señor? Y el Señor le dice a Juan, al que yo moje el pan y se lo dé, y se lo pasa a Judas. Al que estoy dándole el pan mojado me va a entregar. Esa es la oportunidad de Judas expuesto ante sus compañeros de decir, ay Señor, líbrame. No, yo me arrepiento. Pero no lo hizo. A Pedro también se le dio una oportunidad de escapar y no la tomó. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como un trigo. El trigo, para cosechar de él se remeneaba y iban cayendo los granos. Y el Señor le dice a Pedro, Satanás me ha pedido, y ha pedido por tu cabeza, Pedro, y ha pedido zarandearte. Es el momento de Pedro decir, Señor, entonces líbrame. Jesús le dice, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Es el momento de Pedro caer de rodillas y pedir por misericordia. Pero fue como si el Señor le dijera, no, bueno, no hace falta, no te preocupes. Yo estoy bien, no te negaré. A ambos se les advirtió con las Escrituras. Jesús le citó a Zacarías, a Pedro. Pedro, heriré al pastor, las ovejas serán dispersadas y tú me negarás. Le entró por un oído, le salió por el otro. A Judas le citó el Salmo 41:9, un salmo que David compone sobre la traición de Ahitofel, no sobre la traición de Judas, porque David en ese momento está escribiendo su experiencia, pero toda la escritura apunta a Cristo y el mismo Jesús usa ese salmo para decir, no, era de mí que estaba hablando. El que come conmigo, ese levantó su calcañar, levantó su talón contra mí para patearme la cabeza. Judas no escucha. Tanto Judas como Pedro reciben la oportunidad de escapar. Judas pudo haberse vuelto atrás. Judas pudo haber pedido ayuda y gracia y perdón y misericordia. Pedro también pudo haber suplicado ayuda, siendo advertido del ataque del diablo. Pero ambos siguieron navegando y les pasó lo que ocurre en las cataratas del Niágara, que no son las más altas, pero son las más caudalosas del mundo. Y hay un punto, cuando uno ve el río tranquilito, es increíble, uno se para en el balconcito y ve esta monstruosidad de agua caer, y allá se ve un río apacible y manso. Y hay un punto que se llama el punto de no retorno. El que entra en esa corriente no hay forma de remar hacia atrás. Y eso pasa con la tentación. Hay un punto que uno ve la tentación de lejos y le da tiempo a salirse del lío. Y la tentación se va acercando, pero todavía hay tiempo de clamar, de huir, de escapar. Pero llega un momento que uno está abrazado a la tentación y desde ese punto no hay retorno. Caemos en el lazo y en el garfio del pecado. Ninguno de los dos aceptó la ayuda y la oportunidad de escapar que hubo en la advertencia. Cuando la Escritura nos advierte, nos está dando la oportunidad de escapar del problema que viene. Uno va manejando y aparece un letrero que dice, peligro a 1000 metros. Es el momento de pisar el freno, de reducir la velocidad, de agarrar el guía con las dos manos y empezar a estar alerta. ¿Qué es lo que viene? Que hay un peligro, una zanja, una construcción, un accidente. La Escritura hace lo mismo cuando nos advierte del mal. Pero qué insensato seguir manejando, hablando con el de al lado, acelerando aún más y caer en ese peligro de los 1000 metros. Bueno, ambos decidieron que no, que el peligro no existía para ellos.
Pero hay algo más en común que tienen estos dos traidores, Judas y Pedro. Y es que después de su traición, ambos se arrepintieron por igual. Yo quiero hacer una aclaración de un error que yo tuve por décadas. Yo tengo 43 años profesando la fe. Unos cuantos de esos han sido leyendo la Biblia, estudiando un poco, hablando de la Biblia. Y yo tenía este gravísimo error, que el arrepentimiento de Judas fue falso, porque Judas solamente tuvo un remordimiento, pero no tuvo un arrepentimiento genuino. Pues les cuento que la palabra de arrepentimiento para Judas es la palabra de arrepentimiento para todo el mundo. Metanoia, cambiar lo que pensamos sobre el pecado, cambiar nuestra actitud sobre el pecado y apartarnos del pecado. Y Judas hizo todo eso. De hecho, el arrepentimiento de Judas fue tan ortodoxo que ese es el arrepentimiento que uno quisiera ver en nuestros hijos, en nuestros cónyuges, en los hermanos de la iglesia cuando pecan. Miren todo lo que Judas hizo correctamente. Judas primero confesó. ¿Se acuerdan el texto de 1 de Juan 1:8? El que confiesa su pecado, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado y librarnos de toda maldad. Y recuerdan que esa palabra confesar significa homologueo, y que la palabra homologueo significa decir lo mismo, que confesar el pecado es decir lo que hemos hecho, decir lo que Dios opina de nuestro pecado, no buscar excusas ni razones. Bueno, lo que pasa es que ese día yo amanecí mal. No, lo que hice es incorrecto por esta razón. Judas lo hizo. Él dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Judas además restauró el mal hecho. Él adquirió 30 monedas de plata injustamente por vender a Cristo y fue y las devolvió. Porque hay gente que confiesa y peca y luego se va. ¿Le ha pasado eso? Un hermano o una hermana hace una barbaridad grandísima y se va de la iglesia y de repente aparece en una iglesia a 15 kilómetros adorando al Señor, feliz. Pero un momento, ¿y la gente que tú dejaste con el corazón roto detrás? Bueno, que me perdonen. No, yo debo ir al lugar donde yo pequé y confesar el pecado en la misma plataforma en la cual pequé. Así es que confesamos. Yo no debo confesar pecados que son privados solo delante de Dios en una plataforma como esta. ¿Para qué? Pero si yo peco contra ustedes, debo confesar mi pecado en la misma plataforma que lo cometí. Bueno, Judas así lo hizo. Él fue a los fariseos y les dijo, aquí están sus monedas de plata porque yo he pecado entregando sangre inocente. Y Judas tuvo dolor en su corazón y un cambio de percepción y de concepción sobre lo que él hizo. Sin embargo, fue y se ahorcó. Entonces su arrepentimiento le faltó la pata más importante. Y es que el arrepentimiento genuino siempre, 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 ¿sabe a dónde lleva? A la cruz, a Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. El arrepentimiento genuino no me debe dejar llorando en penitencia. Nota al margen, los cristianos evangélicos también usamos penitencias. En la iglesia romano-católica, cuando una persona peca, yo no sé, cuando yo me crié ahí hace 43 años, yo no sé cómo son las cosas hoy, quiero hacer la aclaración, pero siempre había algo de penitencia. Había algo que hacer para mostrar nuestro arrepentimiento. Pero a los evangélicos también. ¿Tú pecaste? Sí, pero un momento. Ahora siéntate allá en la última esquina y cuando toquen el último himno, te vas, no saludes a nadie. ¿Por qué? Si ya confesó y se arrepintió. Judas se arrepintió, pero no fue a la cruz. Y Pedro también se arrepintió. Pedro se arrepintió de tal manera
que dice el texto bíblico que él salió y lloró amargamente. Dice la tradición, no se puede verificar, yo no lo sé, que Pedro lloró tanto la traición a Cristo que se le hicieron 2 surcos en sus mejillas. Eso reporta el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo. No sabemos si es verdad. Yo no estoy afirmando eso como una verdad bíblica. Simplemente lo estoy usando para ilustrar que Pedro lloró con amargura. Se entristeció por sus pecados. Porque el pecado se perdona. Y Cristo perdonó a Pedro. Pero ojo, las consecuencias del pecado muchas veces permanecen. Una palabra a los que son más jóvenes. Por la misericordia de Dios yo me convertí joven a los 17 años. Eso no significa que yo soy puro y santo y perfecto, no. Pero me convertí joven y me libré de muchas cosas. Porque el que se convierte joven se libra de muchísimos líos en los que uno se mete a causa del pecado. Pero déjenme suplicarles a los más jóvenes que aunque parece atractivo pecar, aunque hay pecados de los que uno nunca será descubierto, uno de los hobbies de mis hijos, que gracias al Señor son creyentes, se criaron en el Evangelio, se arrepintieron, se bautizaron, es contarme las maldades que ellos hacían sin yo saberlo. Y yo les digo que a mí me da pique retroactivo, porque pueden ser cosas de 20 años atrás y paso el pique en ese momento de algo que me contaron que hicieron siendo niños. Sin embargo, hay cosas que son más que un chiste. Hay cosas que dejan marcas y dejan huellas perennes, por lo menos durante esta vida. Y la lección es, el pecado no se soluciona con moralismo, el pecado se soluciona siempre con la cruz, pero evítate consecuencias, evítate dolores. A mí me encanta el bizcocho y el helado de chocolate, pero si me lo como a las 10 de la noche me da pesadilla y no duermo. Y muchas veces alguien me trae un postre de chocolate delicioso y yo pienso en la pesadilla y en toda la acidez de la noche y digo, no gracias, tráeme un vaso de agua. Solamente por no lidiar con una mala noche. El pecado es similar. La insensibilidad de Judas hizo que su pecado fuese más detestable. Porque Judas vivió con la persona más amorosa, más tierna, más compasiva, más cariñosa, más bondadosa, más misericordiosa, con el ser más santo que jamás ha pisado la tierra, Dios encarnado, y sin embargo, Judas lo traicionó. Porque los traidores son insensibles y son implacables. Los traidores no respetan a quién traicionar. Ellos actúan conforme a su naturaleza mezquina y a su naturaleza pecaminosa. En horas oscuras, los duros de corazón muchas veces viven bajo los mayores privilegios de la gracia. Tal vez aquí hay personas, tal vez, yo no conozco a todo el mundo, que son hijos de padres piadosos que oran por ellos, que les sirven, que les mencionan, predican el Evangelio todo el tiempo. Tal vez hay esposos o esposas casados con creyentes y viven bajo los mayores privilegios de la gracia, y esos privilegios solamente los endurecen más. La arrogancia de Pedro también hizo que su pecado fuese más despreciable. Él escuchó la advertencia de su Señor. Él escuchó cuando Jesús dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí. La palabra escandalizar es una transliteración de escandalizo, que es una piedrecita que hace tropezar. Y lo que Jesús les dice es, todos ustedes van a tropezar conmigo esta noche. A causa de mí ustedes van a tropezar. Y Pedro escucha la advertencia de Cristo y dice, aunque ellos lo hagan, no, yo no, Señor. Yo voy a mantenerme firme. Sí, Pedro, pero Satanás te ha pedido para zarandearte como un trigo.
Pero Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. No hace falta, Señor. Aunque todos se escandalicen, yo no. Te seguiré hasta la muerte. Y esa arrogancia hizo de la traición de Pedro algo aún más despreciable. Y una nota sobre la oración de Cristo, que a mí siempre me consuela. Jesús le dijo, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. El verbo es el verbo de donde sale la palabra eclipse. ¿Saben lo que es un eclipse? Cuando un astro se interpone con el otro y lo tapa. Un eclipse solar, la luna pasa por el medio y tapa al sol o viceversa. La sombra de la tierra se proyecta sobre la luna y se oscurece. El sol sigue ahí, solamente se tapó por un tiempo. Y así en nuestras aflicciones, parece que Dios no está ahí. La aflicción lo está tapando, pero Dios es fiel y siempre está a nuestro lado. Ahora, en tercer y último lugar, ¿cuál fue la diferencia entonces entre Judas y Pedro? Porque ambos negaron su discipulado, ambos despreciaron la advertencia, ambos fueron detestables, despreciables y arrogantes, ambos fueron insensibles. ¿Qué los diferenció? Yo me imagino que ustedes se sospechan cuál es la diferencia. La diferencia fue Jesús. La diferencia no fue que había algo en Pedro que él hizo diferente a Judas. El arrepentimiento de Judas fue mejor que el de Pedro. Pedro simplemente salió fuera y lloró amargamente. Judas confesó, devolvió, contristado. Si yo fuese a evaluar los dos arrepentimientos, yo me quedo con Judas. Ese actuó más teológicamente correcto. La diferencia entre Judas y Pedro fue Cristo. La diferencia entre nosotros y el peor delincuente o criminal es Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia dice que Judas era el hijo de perdición. De acuerdo al Evangelio de Juan, cuando Jesús está orándole al Padre por sus discípulos, Él le dice, de aquellos que tú me diste, yo no perdí a ninguno excepto al hijo de perdición. Judas. Aquí hace muchos años un político muy famoso llamado Juan Bosch escribió un libro llamado Judas Iscariote el calumniado. Y la tesis es que Judas fue calumniado por los demás discípulos porque simplemente lo acusaron de algo que él no hizo y en la historia cambiaron el cuento. No, Judas era el hijo de perdición. Dicen otros, eso fue porque Dios lo destinó. No, Judas era el hijo de perdición porque él actuó conforme a su naturaleza perdida. Cuando nosotros actuamos rechazando a Dios y abrazando el pecado, somos nosotros los que voluntariamente rechazamos a Dios y abrazamos el pecado. Cuando Dios interviene para salvarnos, es Dios que voluntariamente decide interrumpir nuestros deseos y Él darnos vida, reavivarnos, abrir nuestros ojos, cambiarnos el corazón para que querramos correr hacia Él. Pero la obra es de Dios. Romanos 1:26 dice sobre las personas en general, en particular los que cometen pecados contra naturaleza, los pecados que hoy se anuncian bajo una agenda poderosa global, los pecados que pretenden decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pablo dice, deshonraron sus propios cuerpos, dejaron el uso natural de la mujer para encenderse en sus lascivias unos con otros, lo mismo hicieron las mujeres. Y Pablo, pero también, por cierto, aclaro, ahí meten a los chismosos, a los rebeldes, a los desobedientes a los padres, ahí engloban todos los pecados. Y Pablo dice, Dios los entregó a la dureza de sus corazones. Hay algo terrible, terrible. Y es que Dios diga, ya, no más. ¿Eso es lo que tú quieres? Te entrego. Eso es el infierno.
El infierno es, no quiero a Dios, te entrego a estar separado de la presencia de Dios y de la gloria de su poder por toda la eternidad. Dios los entregó a dureza. Y estos individuos simplemente, como Judas, actuaron conforme a lo que son. Por eso él era el hijo de perdición. Su pastor tiene una frase que yo la anoté en mi librito. Yo no conspiro conmigo mismo para pecar. Cuidado. Conspirar con nosotros mismos para pecar es olvidarnos de Jeremías 17:9. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y de repente se presenta esta tentación, se presenta esta oportunidad y uno empieza a echar números. Y como decimos aquí, a darse muela a uno mismo, a ver cómo peca. Y empieza el retraer el pie de la comunión con los hermanos. Y empieza el retraer el oído del buen consejo. Y empieza el apartar los ojos de la palabra de Dios. Y empieza el levantar las rodillas de orar delante de Dios. Porque empiezo a conspirar cómo pecar y salir bien y que nadie lo sepa. Cuidado, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y Judas sucumbió a su corazón. Pero ¿saben qué? También Pedro también sucumbió a su corazón. Pedro también negó a Jesús. Pedro también traicionó su discipulado. Pedro también pasó por alto la palabra de Dios. Pedro también despreció la advertencia de Cristo y su oferta de orar por él. ¿Cuál fue la diferencia? Que Pedro no era hijo de perdición. Pedro era hijo de Dios. Pedro estaba entre aquellos a quienes el Padre desde la eternidad le había regalado a Jesús para que fuesen su pueblo. Les digo algo a los que se complican con la doctrina de la elección soberana. Qué suerte que fue así. Yo sé que no hay suerte, que es Dios que lo obra todo. Pero qué suerte que fue así. Dice Spurgeon, si Dios no me escoge a mí, yo no lo escojo a Él. Menos mal que Dios es quien llama, y Dios es quien liberta, y Dios es quien abre los ojos, y Dios es el que ama primero, y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Qué bueno que es así, si no yo lo odiara. Y Satanás sacudió a Pedro. Lo sacudió. ¿Hasta dónde lo sacudió? La tercera vez. ¿Saben qué hizo Pedro? Empezó a maldecir. A maldecir. Me maldiga Dios si yo conozco a ese hombre. Maldiciendo. Si te ha pasado que la fuente que debe dar agua dulce da agua amarga, aquí hay otro que le ha pasado. Lo bueno es que no depende de nosotros, depende de Dios. Satanás sacudió a Pedro, pero no pudo destruirlo. Porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. No importa lo que haya hecho la oveja. Si es una oveja de Cristo, Él dice, mis ovejas están en las manos de mi Padre. Y nadie hay más fuerte que mi Padre que pueda separar esas manos. De ahí no se caen. Por eso Pedro no pereció con Judas. Judas fue a la religión. ¿Judas a dónde fue? A los fariseos, a los ancianos, al Sanedrín. Y a la religión les dijo, he entregado sangre inocente. ¿Qué hizo la religión con el corazón quebrantado de Judas? Me importa a mí. Problema tuyo. Eso hace la religión. Y a veces tú y yo somos religiosos los unos con los otros.
Somos religiosos con el quebrantado. Somos religiosos con el del corazón partido. Y actuamos con ellos como los fariseos. A la religión no le importó el alma de Judas. A la religión no le importa la eternidad. ¿Saben algo que me encanta de esta iglesia? En la nuestra lo hacemos. Ustedes nos recogen ofrendas. Hay gente, una de las cosas que más alegría me da cuando un visitante me dice, oye, y aquí no, ¿cómo que uno da dinero aquí? Pregúntale al de la esquina, que él es el que sabe. Y el de la esquina lo lleva una cajita por ahí, y echa lo que tú quieras ahí. Eso es el evangelio. Las religiones andan buscando dinero y les interesa lo temporal y lo material. Y los predicadores de la religión hablan bonito y dan mensajes motivadores y les dicen cuán maravillosos ustedes son y qué gran vida Dios tiene por delante de ustedes. No, a mí no me importa lo que ustedes piensen de ustedes mismos. Tampoco me interesa animarlos con qué maravillosos son. Mi interés y el de su pastor y el de todos los que le sirven aquí, y estoy convencido de eso, es que sus almas no se pierdan porque estén aseguradas en Cristo. Judas fue a la religión y se ahorcó. Y Pedro, lo grande es que Pedro no fue a Cristo. Pedro se fue a pescar. Pero Jesús fue a Pedro. Y ese es el evangelio. Pedro se fue a pescar. Pedro ni siquiera se molestó en ir a Jesús. Él se fue a pescar. ¿Cuál fue la última mirada que Pedro recibió de Jesús antes de ser restaurado? Yo no me lo imagino. Las veces que me lo imagino, me voy en llanto. Porque Pedro está maldiciendo. No conozco a ese hombre. Que me maldiga Dios si lo conozco. Yo no conozco a ese hombre. Y vuelve y canta el gallo. No lo conozco. Y canta el gallo la tercera vez. Y Pedro mira al Señor. Y dice el texto en Lucas, y vuelto el Señor, miró a Pedro. Y ahí, con la mirada de su Salvador, con la mirada que lo advirtió, con la mirada amorosa de quien él estaba traicionando, Pedro fue y salió y lloró amargamente. ¿Y qué pasó después? Pedro dijo, voy a pescar. Él no dijo voy a Jesús. Después de la resurrección, él dijo voy a pescar. Y se fue a pescar. Y los demás discípulos que no tenían nada que hacer, bueno, vamos al negocio otra vez de pescar. Y mientras pescaba, ven a un hombre que está haciendo un barbecue de pescado en la costa, en la orilla. Y Juan le dice, Pedro, ese es el Señor. Y Pedro, que está en la barca, a unos 300, 400 metros o pies de la orilla, se tira y llega nadando. Porque Pedro era impetuoso. Señor, quédese en su barca y venga remando tranquilo, porque hay que tirarse. Pero él se tiró, porque ese era Pedro. Y cuando llega, se encuentra el Señor que tiene unos pescaditos ya puestos, listos. ¿Quieren comer, mis hijos? Y les ofrece desayuno. Y Pedro, callado y mirando, hasta que el Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me quieres? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, Señor. Sí, yo te negué. Sí, yo maldije. Sí, me fui a pescar. Tú lo sabes todo, pero yo te amo. Porque la marca de un discípulo es esta.
que ama al Señor con amor inquebrantable. Pedro dice, en Cristo ustedes se regocijan y lo aman con amor inalterable, aunque no lo hayan visto. Ese amor a Cristo que es único. Yo amo a mi esposa de casi 35 años. Soy absolutamente inútil sin ella. Pero inútil. No me imagino la vida sin ella. Pero yo amo a Cristo más. Y ella ama a Cristo más. Y todo creyente genuino ama a Cristo con amor inalterable. Es tan serio el tema que Pablo dice, si alguno no amare al Señor Jesucristo, maldito sea. Y miren, para un medio oriental, proferir una maldición no es como nosotros. Yo trabajo con personas de muchas nacionalidades, que para ellos maldito es algo anatema, separado de Dios. Es lo peor que una persona puede sufrir. Pablo dice, maldito el que no ame a Cristo. Pero Pedro le dijo, Señor, yo te amo. Yo pequé, yo te traicioné, yo maldije, yo usé mi boca para proferir maldición, pero yo te amo. ¿Y saben lo que más me atrae de todo lo que ocurrió? Que en la resurrección, cuando fueron las mujeres a la tumba, Cristo le dejó una encomienda al ángel. Dile a las mujeres que yo voy delante de los discípulos a Galilea, que le digan a Pedro, porque Pedro 3 días después estaba devastado. La última experiencia religiosa de Pedro con Cristo fue que maldijo el día, o que se maldijo a sí mismo negando conocerle. Pero Cristo le dijo al ángel, dile que le digan a Pedro, porque Jesús buscó a Pedro. Estás caído. Ve a Jesús. Traicionaste a Cristo. Aún esta mañana saliendo de tu casa por un pleito que echaste con tu esposa, o le hablaste mal a un hijo, o se te atravesó un carro público o una voladora y le dijiste 4 cosas. Ve a Cristo. La diferencia entre Judas y Pedro no fue la santidad de Pedro, fue Cristo. El Evangelio no es acerca de nuestra fidelidad. El Evangelio es acerca de la fidelidad inmutable, inalterable, incambiable de Dios por causa de Cristo. Perseveramos hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo. Sí, persevera el que es preservado por el poder de Dios en Cristo. Y la escena termina con Jesús llamando a Pedro a seguirle. Sígueme. La escena termina con que Jesús le confió las llaves del reino a Pedro. La gente piensa que las llaves del reino es que Pedro está en el cielo con un llavero esperando a la gente. No. Las llaves del reino fue que el primero que le predicó a los judíos y se convirtieron masivamente bajo el nuevo pacto el día de Pentecostés fue Pedro. Y las llaves del reino es que el primero que le predicó a los gentiles y recibieron el Espíritu Santo en casa de Cornelio fue Pedro. Él le abrió la puerta del nuevo pacto a judíos y a gentiles. ¿A quién se lo confió Jesús? Al que traicionó a Cristo con maldición. Porque esa es la gracia. La gracia es que la gloria no es nuestra, sino de Cristo. Porque después de todo, Cristo pagó por la traición de Pedro en la cruz. Cristo pagó por tu traición y por la mía en la cruz. Cuando uno empieza en la fe te dice, no, la sangre de Cristo nos cubre de los pecados pasados, presentes y futuros. Y a los 17 años tú miras hacia atrás, 17 años, tienes uso de razón desde los 3 o los 4, se ven tan corticos. A los 60, uno ve una montaña y dice, ay mi madre, ¿cómo yo puedo ser salvo? Cristo pagó por mis pecados presentes, pasados y futuros. Así. Y tú también. Y no hay otra forma. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Aunque sea siempre fiel, dice el himno. Aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr.
Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Consuela a tu iglesia con tu palabra. Consuela a tu pueblo con tu evangelio. Consuela a los tuyos que han caído y están caídos, o los que están victoriosos y triunfantes, con el consuelo de tu cruz, con el perdón que hay en tu gracia, con la gracia que hay en Cristo. Pero también si hay alguno que no te conoce, si alguno vino este día a la iglesia a saber de qué se trata, llévalos a entender que Cristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie llega a ti excepto a través de Él. Bendice tu palabra y bendice a tu pueblo, te lo pedimos en Jesús. Amén.